Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Ignorancia Absoluta. Mi nombre es César Terrazas, conmigo está Jaciel Holguín. ¿Cómo estás? Hola amigos que nos escuchan. ¿Qué Nuestro tal? numeroso público. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias al numeroso público. En este podcast platicamos sobre diversos temas, divagamos, la verdad es que divagamos y tratamos de hacer filosofía barata, ¿no? Pero al mismo tiempo aprendemos y compartimos nuestras ideas con los demás. Me pueden encontrar en Twitter como CésarTXT y igual ahí nos pueden compartir cualquier comentario que nos hagan. Eh, este podcast ahorita lo hemos estado publicando en Spotify, YouTube, Apple Podcast y eBooks. Corrección, eBooks. Muy bien, en la dinámica que hemos estado siguiendo en estas conversaciones, proponemos un tema. En el primer podcast hablamos sobre algunos pensamientos de Pascal y el sentido de la vida y filosofamos algo profundo. En el segundo capítulo hablamos sobre el arte y en este capítulo hemos decidido hablar sobre la automatización. Es un tema amplio, pero es como que el punto de partida. Igual, Hazel, si me permites iniciar. Por favor, César. Danos tus pensamientos sobre la Muchas automatización. gracias. Sí. Bueno, quiero empezar platicando con las implicaciones que puede tener la automatización con el trabajo, con las labores. La mayor parte de nuestra vida adulta, muchos desempeñamos un trabajo y con el fin de obtener dinero, obtener seguridad, eh, ofrecer nuestras habilidades y conocimientos para el bien de los demás. Incluso nos provee significado. A muchas personas el trabajo nos provee un significado, un sentido de nuestra existencia. Y la automatización, bueno, voy a acotar automatización como reemplazar a ciertas actividades que hacemos los humanos. En lugar de que nosotros lo hagamos, lo hagan máquinas. Esto tiene algunas ventajas. Puede ser más rápido, más efectivo, los errores son, pueden ser menores y al mercado, esto puede ser más económico, más conveniente para el mercado. Es por eso desde que la revolución industrial hemos visto algunos procesos automatizados que han reemplazado estos procesos manuales elaborados por los humanos y que han hecho de que trabajos desaparezcan, nuevos trabajos aparezcan, pero hemos llegado a un punto en que ya muchos de nuestros procesos los estamos automatizando. Lo que es bueno, existe la automatización clásica que podemos considerar como este reemplazo del músculo humano, que lo hemos visto en la manufactura, donde máquinas reemplazan a obreros, donde a quienes hacían habilidades manuales. Y también hemos visto lo que se conoce como la automatización digital, donde máquinas, computadoras, sistemas reemplazan a los humanos en realizar actividades como procesamiento de información. Eh, entonces, hay cuestiones sobre qué efectos puede traer la automatización y lo asocio directamente con el trabajo. Hay diferentes perspectivas, ¿no? Hay una perspectiva optimista que dice que esta automatización al final nos va a traer más beneficios, más bienestar, va a implicar una mejor distribución de los bienes, va a proveer más felicidad, más comodidad, este sentido de progreso. Por otra parte, tenemos una perspectiva más pesimista y algunos de los argumentos de la perspectiva pesimista es que la automatización lo que va a hacer es que va a rezagar a gran parte de la población cuyas habilidades, cuyos conocimientos ya no son útiles para el mercado. Y pues hay perspectivas entre estas dos visiones. Eso puede ser como el planteamiento inicial. Podemos platicar de qué implicaciones o qué efectos podría traer la automatización a la vida de los adultos.
¿Qué opinas, José? Am, pues sí, básicamente lo resumiste muy bien. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? O sea, Y nos diste una perspectiva general, un resumen, una síntesis ahí de los diferentes puntos de vista, pero tú, ¿cuál? hay muchas variables y creo que estamos en un buen punto de poder reflexionar y dirigir hacia dónde vamos. Bueno, puede haber muchísimos tipos de automatización, ¿no? Y con la automatización, lo que queremos es, se fija un objetivo, una visión, y se crea un sistema o sea, que se busca que sea mejor en obtener ese resultado. Entonces, mucho va a depender de de cuál es el objetivo de estas automatizaciones. No lo sé. Incluso podemos hablar sobre sistemas de inteligencia artificial. Eh, estos sistemas que van a poder procesar muchos, bueno, ya lo hacen y van a surgir muchísimo más, que dependiendo de ¿cuál podría ser la palabra? Se diseñen, se especifique, se busque como este output esperado, eh, eh, es si nos vamos a dirigir hacia algo que es bueno, hacia algo que es malo, ¿no? Muchas personas, muchos pensadores, eh, o sea, dicen, quien va a decidir, quien puede eh, tener control sobre lo que puede suceder es quienes controlan estas tecnologías, ¿no? O es quienes tienen esta visión detrás de de las tecnologías. Entonces creo que ahí va a depender mucho de este tipo de discusiones, del impacto que pueda tener el gobierno, las empresas, la sociedad en general, para tener una visión de lo que se quiere, de lo que se quiere lograr. Eh, entonces creo que sí va a depender, ¿no? Va a depender de cuáles son las intenciones que haya detrás de ello. Hay pensadores que dicen que en un principio sí se puede controlar esas intenciones, pero que ya después va a ser más complicado controlarlas, manejarlas, ¿no? Entonces dicen que sí estamos en un buen tiempo para, para pensar, ¿no? No sé qué opinas. Am, pues sí, la gente a veces habla de la automatización como si se tratara de algo de un futuro o de un problema presente, ¿no? Pero realmente la automatización ya lleva como un siglo y medio más o más. Podríamos Eh, decir que desde la revolución industrial, ¿no? ajá. Hay un boom, ¿no? Empezó a haber un boom, pero creo que, bueno, no sé con qué velocidad o con qué aceleración vamos a estar reemplazando estos procesos manuales por la automatización. También depende a qué velocidad vayamos automatizando las cosas. Pero, ay, perdón por interrumpirte, sí. No, no, tienes que interrumpirme. Es lo interesante de aquí, César. No te preocupes, por favor. Sí. Este, em, sí, o sea, pues a partir de la revolución industrial es cuando se empezó, como decías hace rato, a, a automatizar muchos de los procesos, ¿no? Lo que le llamas la automatización clásica, que era precisamente el reemplazo de la fuerza humana, de los músculos humanos por, eh, por máquinas. Pero um, no estoy tan seguro que eso sea totalmente cierto, puesto que gran parte de la, la una de las industrias que se empezó a automatizar en un inicio fue
la industria, por ejemplo, del tejido, ¿no? El tejido eh, y de la costura y ese tipo de cosas. De hecho, eh, bueno, pues, o sea, eso empezó precisamente con Inglaterra, que empezó a crear esas máquinas. Y en aquella época hubo muchas manifestaciones eh, de los trabajadores que se dedicaban a eso. Y incluso eh, en esas protestas, pues muchos, muchos de esos intentos, hubo muchos intentos de precisamente oponerse a eso, destruyendo máquinas, ¿no? Era una de las principales formas de protesta. Entonces, que hace rato decías que tal vez una de las formas, que tal vez eh, después de que se llega a una automatización, a pesar de que una industria pueda perderse casi enteramente en la labor humana, que sin embargo surgen nuevos trabajos, ¿no? Pero eh, en los casos que conocemos, eh, ¿qué son, por ejemplo, esos nuevos trabajos que surgieron a partir de eso? Bueno, por ejemplo, los desarrolladores de software, puede ser un ejemplo, ¿no? Con nueva tecnología han surgido nuevos trabajos. Puede ser. Hace 200 años no existía el empleo de desarrolladores de software. Bueno, pero ya ahí te está adelantando demasiado. Perdón, tú te referías a esa época en la que Ajá. empezó el reemplazo de tejedores manuales por máquinas en la industria textil. Bueno, no sé. Yo creo que en ese momento no hubo eh, mm, algo importante. No sé si... ah, mm, también hay que pensar que esas máquinas que reemplazan pueden hacer un trabajo más rápido, pero a lo mejor siguen teniendo la necesidad de una intervención humana. Puede que en vez de ser tejedora, se cambió a una persona en vez de ser tejedora, pudo haber cambiado a una persona que operaba una máquina de ese tipo, ¿no? Que a lo mejor y no se necesitan ya muchísimas más personas para manejar la misma cantidad de personas con las que se tejían. A lo mejor no es la misma cantidad que las personas que se necesitan para operar esas máquinas en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo que voy con esto, bueno, y aquí estoy haciendo un poco de defensa o de crítica a la automatización, ¿eh? Porque pues yo me gusta ser pesimista aquí. Muy bien. Antes de que des tu opinión, que la perspectiva pesimista siempre debe ser bienvenida. No sé si ya lo dije, si ya lo comenté, pero siempre debe ser bienvenida. Eh, porque, Debería. y no sé si ya lo mencionaste aquí en este podcast, pero habías comentado de que tendemos a ser muy optimistas, ¿no? Y con este optimismo nos puede cegar de las posibles consecuencias negativas que puede tener algo. Entonces, siempre es importante también tener sobre la balanza cuestiones pesimistas. Adelante, Casel. Solamente quería comentar eso. Muy bien. Entonces, bueno, es uno de los primeros puntos, ¿no? El trabajo nuevo que se creó a partir de la automatización de esas primeras industrias precisamente no requiere la misma cantidad de gente. Entonces es una, ¿no? Para empezar, la cantidad de gente que se ha dedicado a esas industrias, toda esa población se quedó sin trabajo. Ahora, pues es muy fácil decir, pues sí, simplemente tienes que adaptarte y trabajar en algo más. Pero eh, eh, hay una cuestión muy importante, que es la vocación o las habilidades que vas adquiriendo a lo largo de tu vida.
Una es que empieza la industrialización, la automatización de todos estos procesos. El valor mm, que requiere lo que tú quieres hacer, lo que tú sientes que es tu vocación o habilidades que te toma mucho tiempo adquirir a lo largo de toda una vida o incluso que se van pasando generacionalmente, entonces se va devaluando y deja de tener importancia, ¿no? Um, entonces, eh, ya no se trata de habilidades mm, em, que tengan un papel importante en tu vida, simplemente es de adaptarte a un trabajo y sea que te guste o no, simplemente adquirir cierto conocimiento de cómo hacerlo y pues hacerlo, ¿no? En el caso precisamente de lo que hablamos ahorita, eh, dos cosas, ¿no? Los trabajadores que empezaron a trabajar con las máquinas, eh, pues hay una gran diferencia entre esos dos trabajos que tenían antes y el que tienen después como manejadores de esas máquinas. ¿Por qué? Porque el manejar una máquina es en sí mismo un trabajo mecánico. Es decir, eh, tus acciones y tus habilidades eh, ya no son, ya no son, pues ya no requieren tanto de ti, ¿no? Ya no requieren la misma actividad o la misma fineza en tus movimientos, la misma técnica, la misma capacidad mental, la misma creatividad. Simplemente te limitas a reproducir ciertos movimientos mecánicos que son en respuesta a una máquina, a una maquinaria. Entonces, eh, se puede decir que te vuelve simplemente un proceso como un, una, una parte precisamente de toda esa maquinaria. Y con ello, pues pierdes cierta humanidad o cierto valor que precisamente eh, te proporciona el trabajo en tu experiencia humana. Entonces es una cosa, ¿no? Eh, que es uno de los problemas que empezó a surgir en ese tiempo, ¿no? Eh, precisamente se creó toda una clase de, de la sociedad que eh, sus habilidades pues se disminuyen y se desprecian porque pues ya no tienen ningún valor. Entonces, simplemente reproducir eh, con un entrenamiento rápido ciertas formas de hacer un trabajo, ¿no? Eh, de controlar precisamente esa máquina. Um, y por el otro lado, eh, pues sí, ¿no? Obviamente que en el aspecto de producción, el volumen de producción, la precisión, todo eso va aumentando y se va mejorando con toda esta industrialización y automatización y maquinización de toda la industria, ¿no? Pero, ¿qué sucede también? Que eh, al empezar a producir de esta manera masiva, eh, se empieza a hacer una producción en serie de los productos que consumimos. Y al ser precisamente una producción en serie, entonces se pierde la individualidad, eh, se pierde en muchos casos también cierta calidad eh, y eh, pues sí, no, o sea, hay también algo que sufre en los productos que consumimos
y nosotros como consumidores de todo ese proceso eh, que se ve un poco pues disminuido o simplificado. Eh, un ejemplo muy claro es la ropa, ¿no? La ropa antes se construía, tenías que ir ¿cómo se llama? La persona Modista, que hace, digámosle. sí, a la persona que hace los trajes, tomar tus medidas, tener que hacerlo para ti específicamente, este, y precisamente como vas a invertir cierto dinero en, en ese producto, pues entonces lo hacía, se producía en base a tus gustos, en cierta calidad, porque tenía que durar bastante. Y pues ahora ya no es así, ¿no? Se produce ropa eh, genérica y en serie que se basa en medidas que simplemente tienen que cuadrar con cierta media de los cuerpos humanos y, y pues ya no, o sea, sí, tienen mucho de dónde elegir, pero sigue siendo simplemente un producto de una serie infinita eh, que no tienes varias series y de ahí eliges, pero no es el mismo nivel de individualidad que tenías antes. Um, esos son dos aspectos, ¿no? Interesantes que hay que ver ahí. Bueno, retomando un poco sobre qué significa el empleo, y empleo me refiero a tú ofrecer tus habilidades, tus conocimientos al mercado. Eh, eh, por lo que obtienes una remuneración, porque tus habilidades o tu conocimiento tiene un valor. Y hago hincapié en la palabra mercado, ¿no? Porque tiene un valor para el mercado. Y muchas veces pues nosotros trabajamos con la intención de obtener dinero y que el dinero nos dé cierta seguridad de satisfacer necesidades básicas. Y que la automatización para muchos implica una amenaza hacia el empleo, ¿no? Hablando, ahorita voy a hablar de lo que tú dices, de cómo esta producción masiva, producción en línea, nos hizo perder la individualidad. Ahorita voy a tratar de retomarlo, pero quiero platicar antes de eso sobre el significado que el trabajo tiene hacia nosotros. También creo que lo había mencionado, puede ser el sentido de la vida. Es cierto, cuando hubo este boom de la revolución industrial, cuando empezamos ya a automatizar más cosas, que hubo esta producción en serie, sí, ya empezaron a haber cosas genéricas y que igual, como tú dices, se pudo haber perdido calidad porque este mercado, el mercado se basa en producir, consumir, producir, consumir, producir, consumir. Eso es como una manera en que nosotros hemos visualizado el progreso. Y creo que necesitamos replantearnos en qué significa el progreso. Porque muchas personas dicen la automatización nos va a permitir progreso, bienestar. Pero realmente en qué va a consistir ese progreso, en qué va a consistir ese bienestar. Eh, sí va a haber comodidad, felicidad, eh, vamos a estar, vamos a cuidar más a nuestro planeta o lo vamos a contaminar más, vamos a tener cosas más justas, una mejor distribución de los bienes. Es algo que se necesita preguntar. Y es cierto, o sea, sí se ha perdido, o sea, se ha perdido esa individualidad y por la que a veces muchas personas valoran el trabajo artesanal, ¿no? Por ejemplo, ropa que puede ser hecha a mano, puede tener un valor porque eh, 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 es un distintivo, ¿no? Ya no es producido por máquinas, es producido por manos, y a lo mejor a tu gusto, a todas esas cosas, y que de esa manera
se le da el valor al artesano. Pero no necesariamente pierde calidad, ¿no? Te digo, también en la automatización una de sus ventajas es que nos permite reducir el número de errores. Todo depende cuál es el objetivo, ¿no? Si tu objetivo es vender más o tu objetivo es ofrecer un producto de calidad. Ahí ya cambia la perspectiva, ¿no? Eh, eh, por eso digo que la perspectiva o el objetivo que hay detrás de la automatización pues va a depender mucho. El mercado obliga a esto, ¿no? O sea, a que producir, consumir, que sí puede ver en una reducción de la calidad y una reducción de la individualidad. De la individualidad. Pero, o sea, si es una automatización bien dirigida, sí se puede, o sea, se puede ver más la calidad. E incluso, aunque suene paradójico, se puede regresar a esa individualidad, ¿no? O sea, al ya automatizar muchos procesos, volviéndole al mismo ejemplo de la ropa, tú ya, al estar automatizado muchos procesos, igual puede haber tecnología que te pueda medir, que sepa tus gustos, o bueno, o que bueno, no que sepa tus gustos, pero en base a cómo se haya alimentado, pueda, Que sea customizable, ¿no? que sea customizable, que esa es la palabra. Podemos regresar a eso, ¿no? Eh, pues sí, sí, sí. Eh, el detalle aquí es, o la pregunta que me gustaría plantear es si esta automatización está creciendo o está acelerando de una manera exponencial, o si ha sido el mismo crecimiento. ¿Cómo la ves? No, yo sí creo que está avanzando exponencialmente. ¿Sí? O sea, sí, está la famosa ley, está, ¿cómo se De llama? Moore, Sí. la computación de procesamiento. ¿O cuál? Ajá. Ujú. Sí, sí, esa. Eh, pues que precisamente es lo que dice, ¿no? Que es exponencial. Cada 2 años se duplica la capacidad de los procesadores. Um, bueno, entonces, sí, pues sí, creo que se va acelerando la, el avance tecnológico, ¿no? O sea, pues precisamente entre más desarrollas tecnología, esa tecnología a su vez te ayuda a desarrollar más rápidamente nueva tecnología y así, ¿no? Eh, Y fíjate, puede que haya más trabajos que puedan sentirse amenazados, ¿no? Un doctor. Muchas veces el trabajo de un doctor es diagnosticar en base a exploración del paciente, en base a sus conocimientos, eh, en base a resultados de estudios, determinar un diagnóstico, ¿no? Y recomendar un tratamiento. Pero eso con los avances tecnológicos puede ser reemplazado, ¿no? O un contador o un abogado incluso. Ya meter cuestiones de justicia a procesos automatizados. O sea, muchas de las profesiones que, que actualmente son valoradas, un doctor es valorado actualmente, un abogado es valorado también. Incluso los desarrolladores de software son valorados. Pero estos procesamientos o esta automatización digital, que es el procesamiento de información o del pensamiento humano, pueden, pueden estar en amenaza, ¿no? Estos empleos. La pregunta sigue siendo qué efectos puede haber y si va a haber una transición, como la hemos visto en automatizaciones pasadas, de tu empleo evoluciona a ser, en vez de ser el tejedor manual, a ser el operador de la máquina que teje. ¿Qué transición va a haber en estos casos? Y si va a haber transición, ¿cuál va a ser el costo?
y igual qué cambios sociales puede traer esto. Son preguntas amplias que no vamos a poder responder en un podcast de una hora y nosotros no somos expertos ni tenemos conocimientos que nos permitan ofrecer una respuesta, pero que son preguntas que ya que ya alguien se tiene que estar planteando seriamente. Bueno, o sea, sí, ¿no? Sobre eso que decías de los doctores y los abogados y demás, hay en la sociedad en la que estamos, valoramos mucho más el trabajo intelectual que el trabajo físico, ¿no? Eso de entrada. Y también es cierto que el trabajo físico es el primero que puede ser automatizado. Actualmente, la industria más próxima que está o que se ve más amenazada y que puede ser totalmente barrida por la automatización es precisamente pues los conductores, ¿no? Del transporte. Um, que, o sea, pues es un avance que está bastante impresionante porque no, pues no creo que nadie lo hubiera hubiera visto venir eh, en tan poco tiempo, ¿no? Que evolucionara tan rápido los autos automanejables. Sí, pues hay compañías ya reconocidas que están trabajando que ya llevan varios años trabajando en este tipo de tecnología. Y sí, o sea, y va a traer cambios sociales muy importantes. O sea, la distribución bueno, sobre todo el reemplazo de los choferes, ¿no? Ya no es necesario, ya no va a ser necesario una persona que conduzca un automóvil o un camión que transporte cosas. Y bueno, puede que se reduzca el número de accidentes al poder haber más control. Incluso pueden ir a velocidades más rápidas si hay cierto control sobre eso. Eh, bueno, no sé cuándo dices de que no lo veían venir. Bueno, se ve venir porque en los últimos años, porque ya las empresas estas grandes empresas, Google, Tesla, que son los dos que se me vienen a la mente, creo que hasta Apple, eh, han estado anunciando estos avances, ¿no? Ahorita la gente, respecto a esa conducción automática, hemos visto que en muchas de estas pruebas que han hecho estas compañías ha habido accidentes, ¿no? Y hay personas que dicen, hijo, en realidad esto va a traer más accidentes, pero lo que no estamos visualizando es que estas son pruebas, ¿no? Y si va a haber accidentes, ¿no? Va a haber accidentes lamentables, eh, pero que si lo comparamos quizá con la conducción hecha por personas, en realidad puede ser menor, ¿no? Y esta conducción puede ir mejorando. También respecto a eso empieza a haber como dilemas éticos, ¿no? De si se presentan varias situaciones en las que puede haber en que la tecnología no pueda evitar un accidente, eh, cuál es la que tiene más valor, ¿no? O sea, si nos presentamos entre dos situaciones, entre atropellar a un anciano y atropellar a un niño, ¿qué decisión debe de tomar el, el carro automatizado, ¿no? Ya empiezan a haber estas implicaciones pues, o estos dilemas morales, podríamos clasificarlos. Eh, que incluso ya había un test que te había compartido, ¿no? De que te presentan varios casos y cuál crees que debería, de estos dilemas éticos o morales, cuál debería tomar la máquina. Eh, pero sí, o sea, es un ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo la, estos carros ya, estos automóviles autodirigidos, ¿no? Sin la necesidad de mucha intervención humana. Sí, pues, o sea, es, esa es la gran diferencia entre precisamente la primera automatización, la primera ola de automatización
y la segunda no. La segunda intenta hacer una automatización que es absoluta, prácticamente absoluta. Es decir, que está automatizando todos aquellos procesos que en la primera ola requerían precisamente de el factor humano todavía. Em, este, entonces, ahí pues tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos millones de personas que se dedican a eso? Eh, o sea, se van a quedar sin trabajo y luego ¿qué? O sea, no es simplemente eh, una cuestión de decirles, ah, no, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Porque pues no que es tan sencillo. O sea, una cantidad enorme de gente que simplemente no existe la suficiente eh, demanda para poder suplir esos trabajos de toda esa gente. Sí, 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 pero bueno, veamos, preguntémonos por qué trabajamos, ¿no? O sea, si a mí si a muchas personas si le aseguran que va a tener alimento, que va a tener vivienda, que va a tener servicios de salud, buenos servicios de salud, sin necesidad de trabajar, probablemente esté contenta, ¿no? Bueno, no sé qué implicaciones puede haber. Muchas personas trabajamos en parte por obtener esa seguridad, ¿no? Claro que hay otras implicaciones, que decir, bueno, el sentido de la vida, sentirme útil, sentirme reconocido, sentir que yo tengo un valor por ofrecer una habilidad o por ofrecer algo. No sé cómo puede hacer esa evolución de que qué puedo ofrecer yo que una máquina no pueda ofrecer. Pero, o sea, ese es un pensamiento muy utópico. Pero, o sea, en el mundo real, la verdad es que no va a ser así. O sea, estas personas, vámonos a los hechos reales, ¿no? Estas personas, una vez que pierdan su trabajo, no van a ser, no se les va a dar una casa y les va a decir, no, pues sabes que ya no te preocupes tú, aquí te mantiene el gobierno, menos en Estados Unidos. Este, o sea, no va a ser así. Entonces, obviamente que a futuro, toda esta problemática de la automatización plantea precisamente cuáles son sus objetivos y si gran parte de los sector de la sociedad eh, ya no se requiere que trabaje, entonces, ¿cómo se debe de reorganizar la sociedad para que, pues para manejar eso, ¿no? Este, pero, o sea, a fin de cuentas, eh, es precisamente lo que dices, ¿no? ¿Cuál es el punto por el que trabajamos? Sí, o más bien, yo invertiría la pregunta, ¿cuál es el punto de la automatización? Si es, o sea, en último sentido, ¿qué sentido tiene la automatización? En sentidos prácticos, pues la automatización empezó porque para los productores, para los capitalistas, los dueños de las empresas, es mucho más barato invertir en máquinas eh, y que tener a chorrocientos empleados y al mismo tiempo produces más y por lo tanto puedes vender más. Y al mismo tiempo, eh, eso produce que mientras más generes, mientras más productos se generen y el mundo sea capaz de generar volúmenes, cantidades cada vez más grandes de cosas, entonces empieza a
em, la balanza empieza a moverse a que uno de los objetivos de la vida precisamente sea el consumo. Eh, ok, si ya no me voy a dedicar a hacer algo que me satisfaga en mi día a día, pues entonces gran parte de esa satisfacción se va a dirigir precisamente al consumismo y a consumir esto y a consumir lo otro. Pero, a final de cuentas, ¿qué es lo que pretende producir ese consumismo? Pretende proveer o eh, pretende ser una fuente de felicidad, de satisfacción, digamos, provisional o medio vacía, pero es lo que pretende ser, ¿no? Entonces, si la automatización, a fin de cuentas, que tiene 200 años, 200, los seres humanos no somos más felices, pues entonces, ¿cuál es el punto? A ver, dame un segundo. Voy a ver si puedo arreglar esto. Porque estoy teniendo problemas. Y una cosa que siempre me llama la atención es a lo que nos dedicamos nosotros, que es que todo el mundo dice, no, es que me encanta hacer software porque pues ayudo a las personas y es una manera de mejorar el mundo y este, pues estoy mejorando la vida de la gente. Y, o sea, no entiendo cómo es que la gente no se detiene a pensar si eso es verdad. O sea, lo tomamos simplemente como una, una verdad dada de que lo que hacemos en el software realmente está mejorando el mundo, está haciendo más fácil la vida de las personas. Eh, por ejemplo, algo, una cosa muy que tiene mucho paralelismos precisamente con la industria del software es la industria de los electrodomésticos. Toda la filosofía y el argumento de venta de los electrodomésticos es que precisamente ya no te vas a tener que dedicar al cuidado de la casa y vas a tener un chorro de tiempo. Por lo tanto, vas a ser más feliz porque vas a tener un chorro de tiempo para ti y para las cosas que te gustan. Y ya no, o sea, la casa se va a mantener sola. Este, pero ¿cuál es la realidad? A pesar de que gran parte de los labores de la casa hoy en día están automatizados o parcialmente automatizados, la gente sigue, incluso el nivel de estrés, el nivel de depresión, incluso creo que eh, pues hay estadísticas que dicen que van en aumento. Entonces, a final de cuentas, ese trabajo que no haces en ciertas cosas, lo vas a terminar haciendo en otras cosas que no necesariamente van a ser tampoco más satisfactorias, ¿no? Y la pregunta que planteas es correcta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de toda esta automatización? Y cómo debemos de medir o el progreso, ¿no? Muchas personas dicen simplemente, pues el progreso, facilitar las cosas. Eh, es como el ejemplo, ¿no? O también puedes decir, la esperanza de vida ha aumentado gracias a la tecnología. Eh, pero sí, muchas personas dicen, sí, pero ¿qué tan felices son esos años o satisfactorios han sido esos años o cómo se ha sentido la gente, si se ha sentido satisfecha con todos estos años que hay? ¿No? No hay, no sé si yo, o sea, no sé si yo soy más feliz o soy más satisfecho que personas que vivían hace 200 años. Y claro, depende también de mis circunstancias, ¿no? O sea, hay personas que tienen condiciones menos favorables que las que viven actualmente, ¿no? Y que a lo mejor pueden ser más desdichadas. Bueno, no que sea desdichado ahorita, pero que pueda, o sea,
que tienen una situación, Inconsciente eh, está hablando, ¿no? ya sé, ¿cómo se dice? Pues sí, menos favorables, menos favorables. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos medir? Si la intención de la automatización es el progreso, ¿cómo lo podemos medir? Y si realmente es esos niveles de estrés, o sea, si lo que queremos es una sociedad más feliz, ¿o qué es lo que queremos? En realidad esa es la pregunta, ¿qué es lo que queremos? Sí, bueno, pero ahí ese es otro problema, porque no importa que, cuál sea el objetivo, o sea, no importa que yo diga, no, pues sí, el objetivo, o yo quiero definir el progreso en, en relación a la felicidad humana, ¿no? Bueno, y por cierto, la felicidad humana pues también es un concepto Muy muy subjetivo, y muy ambiguo. subjetivo, no, muy subjetivo, sí. Pero, o sea, no importa que yo lo diga, ¿no? Y que estemos de acuerdo tú y yo. ¿Por qué? Porque no, los objetivos de este tipo de cosas no se definen en el sentido de, no, pues todos estamos de acuerdo, entonces vamos a hacer eso. No, o sea, es todo un sistema súper complejo de intereses, de poderes, de necesidades inventadas, de percepciones, de diferencia de opiniones, de competencia entre empresas, entre gobiernos, entre sistemas económicos. Bueno, Entonces, pero basándonos en la historia, ¿no? En todos estos sistemas que han servido para organizar las sociedades. Bueno, hasta el momento lo que ha habido en la historia es, hay un sistema que por alguna razón no está siendo satisfecho para algunos, y ese sistema pues sí arrastra, los va arrastrando, pero va aumentando como no sé si llamarlo insatisfacción, pero va aumentando cierta inquietud, ¿no? Hasta que... ¿Me corté? ¿Sí me escuchas? pues, escucho. ¿Sí se escuchó bien? Bueno, Sí. hasta que explota o hay una revolución o hay un conflicto que obliga a ese cambio de sistemas. Ahorita pues sí estamos con este sistema, y nos acarreamos, ¿no? O sea, todo, como tú dices, no importa que tú y yo estemos de acuerdo en lo que significa el progreso. Hay, como tú dices, hay muchos poderes, ya algo muy complejo que nos va arrastrando a todos, ¿no? Y por más que tú tengas intenciones, pues te va arrastrando. Pero, ¿tú crees que llega a haber un punto crítico en el que la sociedad realmente se plantee, tenemos una concepción mal, esto está totalmente mal? Bueno, Es momento de que algo cambie. esa es precisamente la, o Ahora, sea, pero Hazel, te perdí. No escuché no, tu última intervención. y será lo más importante, el punto clave. No, que precisamente esa es la lectura que hace Marx sobre la historia, la eh, dialéctica histórica, que, que la historia precisamente se mueve en ese sentido de lucha, luchas sociales, y que eso produce nuevos sistemas sociales y así va avanzando, ¿no? Así es como se va moviendo la historia. Y precisamente un punto clave, precisamente, de la filosofía de Marx será que hemos llegado a un punto histórico en el que la industria y la automatización, precisamente, nos permite o para sustentar a todo el mundo y que por lo tanto no hay una necesidad de de esa división del trabajo
en muchas maneras, ¿no? O de que exista una clase pobre y una clase rica, etcétera. Y que pues eventualmente precisamente el sistema capitalista iba a venir a su fin porque precisamente el mismo sistema que produce ese movimiento histórico, eh, pues iba a traer la superación del mismo sistema capitalista. Ahora, eso pues es algo que se viene diciendo desde desde la mitad del siglo XIX, ¿no? Y no ha pasado. Entonces, ¿hay un punto de quiebra? Pues ese es el gran misterio. Ese es esa es la cuestión. No, y La si el cuestión. punto de quiebre sí nos permita o es antes de que tomemos muy malas decisiones. Hay visiones muy catastróficas, ¿no? La visión de que vamos a afectar mucho el planeta, de tal manera que va a haber una crisis climática, una situación de bastante afectación, de afectación ambiental. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Que puede extinguir incluso la vida. Es una visión muy, muy, muy catastrófica. ¿Cuándo podrá llegar ese punto de quiebre? Eh, ¿O qué implicaciones puede haber para la vida, sobre todo? Así es. Precisamente una frase muy famosa, no recuerdo si la dijo Checo, quién, pero dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginarse un mundo después postcapitalista. Pues muy, muy catastrófico, una perspectiva muy, muy catastrófica. Y eh, ahora, también, ya dejando un poco eso de lado, pues también habría que plantearse si realmente es posible que esa utopía se obtenga por medio de la automatización. O sea, digamos que logramos automatizar todas las industrias, ¿no? Y todo el trabajo. Entonces, ¿qué, qué queda? Eh, ¿Qué van a hacer las personas en ese momento? ¿No? Bueno, o sea, la pregunta también ahí es si realmente todas las actividades humanas pueden ser reemplazadas. Esa es una gran pregunta. Si todas las actividades humanas pueden ser reemplazadas. Y si llegamos a ese punto, ya ahí, ¿cuál es la diferencia? Si las máquinas ya pueden reemplazar todas las actividades humanas, qué nos hace diferentes a esas máquinas? Sí, esa ya es la famosa cuestión de eso, ¿no? ¿Qué nos hace humanos y si es posible que las máquinas obtengan conciencia y todo eso? Sí, Bueno, pues que planteaste el hecho de automatizar, bueno, dijiste automatizar todas las industrias, ¿verdad? No todas las actividades humanas. Pero pues no, hay mucho tipo de industria, ¿no? Incluso industrias que tienen que ver con, con las emociones o con las relaciones humanas. sí, que por cierto, también todo eso ya tiene cierto nivel de automatización, ¿no? O sea, Cuidado de ancianos, cuidado de niños. sí, sí. O sea, todo eso, ¿no? Ya la inteligencia artificial se está utilizando para todo eso, se está utilizando. O sea, ya existen, por ejemplo, programas ahorita, sistemas que están corriendo precisamente que para tomar decisión en casos judiciales, que toman decisiones sobre qué estrategias de lucha contra el crimen se deben de tomar, eh, de cómo, de eso que se hace ahorita, de interpretación de emociones y demás, también se está utilizando en muchas
aspectos de la inteligencia artificial para eso. Entonces, llegado un punto, ¿en qué se convierte el ser humano cuando es simplemente un engranaje en todo esto y simplemente un producto que es, eh, que es traducido a ciertas métricas eh, para ciertas metas, cualesquiera que sean, ¿no? Entiendo, entiendo. Bueno, Hazel, ya para ir cerrando, y a lo mejor va a ser algo muy disparatado, ¿no? Sobre eso que habíamos dicho, ¿no? De las industrias de las emociones. Y qué nos puede si ya las máquinas van a poder automatizar todos estos procesos humanos, qué nos va a hacer diferenciar de ellas, ¿no? El detalle es que, por ejemplo, estas industrias que ya existen, que tú dices, o, en realidad pueden hacer como, ¿cuál puede ser la traducción de mimic? O sea, eh, por, Mimetizar. sí, o imitar, ¿no? Es una imitación. Por ejemplo, estos asistentes que tenemos en nuestros dispositivos electrónicos como Siri o el asistente de Google, que, bueno, utilizan voces humanas, que es una interacción como, o que se busca sea una interacción como con humanos. Al final de cuentas, sí, a lo mejor sí te puede generar una emoción o pueden, eh, hacernos creer en cierto punto que estamos interactuando con una persona humana, pero en otro punto pueda que eh, tú llegues a pensar, bueno, no sé si llega un momento en que realmente tampoco te vas a plantear, es una máquina, no es un humano y simplemente me está imitando o está haciendo habilidades motoras o habilidades de procesamiento de datos. Eh, pero nada más me está imitando, ¿no? No es un humano. Yo estoy consciente que no es un humano. O realmente se vaya a borrar esa línea, ¿no? Em, pues hay un experimento que precisamente que creo que es precisamente Turing el que hizo ese experimento, esa predicción de que si en tu interacción con una máquina no puedes tú saber si es consciente o no, pues entonces eso quiere decir que es consciente, ¿no? O que deberías de suponer que es consciente. O sea, porque es lo mismo con un humano, ¿no? ¿Cómo puedes decir si otro humano es consciente o no? Entonces, si Sí, no puedes cierto. hacer esa distinción entre ambos, ahora hay otro experimento mental en contra de eso, de otro filósofo, creo que australiano. Pero, más allá de eso, lo que, lo que estaba pensando era que es una gran ironía, independientemente de que una máquina pueda pensar o ser consciente o no, o de que nosotros pensemos que la máquina es consciente o no, y que la tratemos de tal manera o no. Es muy irónico que precisamente en todo el esfuerzo de automatización que era para hacernos más felices, nos lleve, fíjate, creo que sí me escuchas. Sí, sí, te estás escuchando. Ujú. Bueno, que nos lleve a precisamente producir un, un artificio que intente llenar ese vacío que es producido al mismo tiempo por todo ese proceso de la automatización, ¿no? Como decías ahorita, pues ahora ya estamos produciendo unas máquinas que nos hablan como si fueran humanos para que no, intentando suplirnos, intentando producirnos esa respuesta emocional
y suplir el hecho, la soledad o crear la ilusión precisamente que estamos hablando con otra persona, ¿no? Y pues precisamente ¿de qué habla eso? Que estamos intentando suplir un vacío de algo que es precisamente producido por los mismos procesos que los generan y que van de la mano. Planteándolo así, sí es algo irónico. Sí es algo irónico. Hazel, no sé, palabras finales para concluir. No, no, pues prepárense para el Terminator, Fin hay del que mundo. destruir todas las máquinas, son nuestros enemigos, y ya. Si ven ahí una computadora, quémenla. Muy bien, muy bien. Si están escuchando este No sé podcast, quién conquistar. si están escuchando este podcast medio accidentado por mis problemas de conexión, eh, primero terminen de escuchar el podcast y luego ya destruyen el dispositivo que están utilizando para escucharlo. Bueno, que ya se acabó, ¿no? Ya prácticamente ya se va a acabar el podcast, pero pues hasta el último segundo. Sí, Perfecto, Hazel. Pues así muchísimas es. gracias. Como siempre, un gusto platicar y divagar contigo. Igualmente. Que estén bien. Muchas gracias por escucharnos. Pues a todos.